Bueno, seguimos con los Illuminatis en el capítulo sobre el proyecto MKUltra y su legado. Las actividades del proyecto MKDelta continuaron como parte de uno nuevo, el proyecto MKDelta. Se trata quizás de la más célebre incursión de los Estados Unidos en el campo de la manipulación mental. Durante la década de los años 50, los servicios de inteligencia comenzaron a recabar información que apuntaba a la posibilidad de que el bloque comunista hubiera consolidado un procedimiento psiquiátrico para programar a personas inocentes como agentes encubiertos, de manera que alcanzar un objetivo semejante se convirtiera en la meta prominente de la agencia y conformaron el proyecto MKDelta para lograrlo. Los científicos involucrados enfocaron sus conocimientos de psicología del comportamiento para modificar las mentes de individuos con fines militares, administraron alucinógenos a grandes grupos de personas, perfeccionaron el uso del LSD con intenciones de manipulación mental, experimentaron también con nuevas técnicas de hipnosis. Deseaban fracturar la personalidad del individuo y reestructurarla, añadiendo los componentes de una personalidad alterna. Esta personalidad paralela podría activarse o desactivarse con la asistencia de un operador. El individuo estaría a su merced y obedecería sus órdenes. Tan pronto el mandato se hubiera cumplido, la personalidad alterna volvería a su estado durmiente y la del hombre común volvería a emerger. Pero los esfuerzos de la CIA por establecer un procedimiento de hipnosis e instauración de personalidades alternas fueron canalizados en un proyecto en particular subsidiario de MKUltra. Se trataba del proyecto Monarch, que estructuró dentro de un eficiente sistema de resultado de las investigaciones que había resultado del proyecto MKUltra hasta mediados de la década de los 60. El nombre del proyecto hace referencia a la manera en que la mariposa monarca comienza su existencia como una oruga y luego se transforma en un animal alado. De acuerdo con las directrices del proyecto Monarch, los científicos serían capaces de devolver y reconstruir una personalidad que se comportaría como un individuo libre e independiente hasta que al recibir la orden de su operador, su personalidad diera lugar a otra. Otra vertiente explorada por el proyecto MKUltra fue el control de masas por medio de la sobreexposición de información o exposición a condiciones de shock. Se descubrió que la voluntad de organización de una comunidad quedaba significativamente disminuida si se les ponía a situaciones continuas de estrés. Lo mismo ocurriría si se le impelía a presenciar actos de extrema violencia. Ante eventos de esta naturaleza, los integrantes de una comunidad dejaban de pensar racionalmente y se refugiaban en procesos mentales primitivos. Mientras su facultad de raciocinio quedaba aturdida, eran susceptibles de caer en estados de hipnosis colectiva. Siguiendo esta línea de investigación, se llegó a la conclusión de que formas de comunicación y entretenimiento como el cine y la televisión eran herramientas con un gran potencial para someter a grandes cantidades de individuos a sesiones de shocks, en tanto que ellos lo ignoraban. El control mental y la industria del entretenimiento. Gracias a los avances científicos del siglo XX, los Illuminatis pudieron perfeccionar sus rituales ancestrales de encantamiento y convertirlos en técnicas científicas de control mental. Una vez consolidados, estos procedimientos durante el periodo de experimentación que se extendió de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría, los Illuminatis procedieron a aplicarlos en todas las esferas de la vida pública. Han utilizado la televisión para exponer a la población
a estados continuos de estrés. Tan pronto alguien enciende su televisor, se ve expuesto a actos violentos, reales o representados en obras de ficción. Contemplar estos reiterados actos de violencia despierta el instinto de sobrevivencia de los individuos, de modo que siguiendo estos instintos se refugian en la depresión y la obediencia. Suspenden su comportamiento racional, dejan de aspirar al conocimiento, objetivo último de la razón, y se vuelven criaturas atemorizadas y sumisas, dispuestas a acatar cualquier tipo de mandato. Lo mismo ha ocurrido con la industria cinematográfica. Ya desde los tiempos del tercer rey, Joseph Goebbels, a cargo del Ministerio de Propaganda, distinguió la gran utilidad que tenía el cine para impactar y cautivar a las masas. Logró identificar la manera en que las personas podían ser persuadidas si se les indicaba de manera subliminal, ocultando el mandato debajo del entretenimiento. La intuición de Goebbels fue sistematizada en las décadas posteriores por la Orden de los Illuminatis, que comenzó a introducir mensajes cifrados en grandes producciones cinematográficas. Estos mensajes cumplen una función de adoctrinamiento del nuevo orden mundial. De hecho, ciertas obras cinematográficas constituyen una suerte de manuales con los cuales los Illuminatis nos aleccionan de manera subliminal. En algunos casos, el mensaje es una representación del proceso por el que está atravesando el espectador mismo. Es el caso del Mago de Oz. La película es considerada una ilustración del proceso que atraviesa una persona que ha caído en un trance hipnótico. Su autor, L. Frank Baum, tenía conocimientos de rituales esotéricos y fue un miembro de la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky. Los personajes de Dorothy que se encuentran en el reino de Oz son representaciones de las distintas personalidades alternas ocultas en el subconsciente del individuo, y cada uno de los personajes tiene una limitante característica. Si una personalidad alterna careciera de este tipo de imperfecciones, existiría el riesgo de que adoptara un comportamiento impredecible y usurpara definitivamente el lugar de la personalidad inicial. Un error de esta naturaleza atraería el interés de la opinión pública, desgarrando el velo de apariencias de los Illuminatis. La fragmentación de la personalidad. Desde que el cine y la televisión fueron inventados, los Illuminati han promovido la difusión de contenidos gráficamente violentos. Exponen al espectador a representaciones de confrontaciones armadas, asesinatos, humillaciones y diversos actos de destrucción. En el plano de la conciencia, el espectador cree que se está entreteniendo, pero su subconsciente los interpreta como agresiones reales y termina por acumular temor y agresión. Así, la personalidad de los individuos comienza a descomponerse desde dentro a causa del desacuerdo que existe entre la conciencia y el subconsciente. Hay también otros factores que acentúan el estado de crisis mencionada. Tras décadas de experimentación, los proyectos establecidos por los Illuminati han llegado a la conclusión de que la mejor manera de mantener a las masas bajo el efecto constante de narcóticos es asimilar esas drogas al entorno cotidiano de los individuos. Existe una amplia variedad de narcóticos al alcance de cualquier persona. Sin embargo, ya no distinguimos su verdadera naturaleza debido al lugar que ocupan en nuestros hábitos cotidianos. Esta naturaleza encubierta es la que define el significado que le otorgamos a sustancias como el café, la nicotina o el alcohol, y como consecuencia hemos desarrollado una indiferencia ante el hecho de que consumimos narcóticos con regularidad y por voluntad propia. Los Illuminati no solo han logrado mantenernos en un perpetuo estado de sutil alucinación, sino que han sido capaces de hacer que nosotros mismos administremos estas drogas a nuestro organismo. El control mental y el porvenir de la humanidad. Debido a la influencia de fuentes de entretenimiento y al consumo constante de narcóticos, la humanidad se halla en medio camino entre la realidad y la confusión. Experimentamos un estado mental de esquizofrenia
que ha sido meticulosamente planeado y propiciado desde las sombras por una sociedad ancestral que busca hacerse de las riendas del porvenir de la humanidad. Actualmente las instituciones políticas y financieras que constituyen la extensión pública de la sociedad secreta de los Illuminatis pretenden ofrecer a las masas una suerte de santuario. Sin embargo, se trata de una oferta perversa. A cambio, los individuos deben someter su libertad y su individualidad. En el nuevo orden mundial, sujetos atemorizados y serviles tendrían la oportunidad de vivir la ilusión de que se encuentran a salvo en tanto que sus cualidades humanas más valiosas, como la razón y la libertad, hayan sido rendidas a los pies de la siniestra orden de los Illuminatis. Nos parece como actos de ciencia ficción, pero la verdad es que existen, así que pues espero que les pueda servir y que puedan seguir conociendo más acerca de esta asociación que está condicionada por las circunstancias para que todos los seres humanos lleguemos a ser solamente como unos esclavos o siervos ante ellos, tal como antes había una esclavitud. Pues realmente no nos esclavizan a la televisión, nos esclavizan a los celulares, si lo vemos, nos esclavizan al cine y a muchas actividades, sobre todo a los jóvenes, que tienen mucha curiosidad, y por eso tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestros familiares, para que aprendamos a no ser controlados por otra persona, sino a saber que hay un Dios en los cielos, que es el que nos dirige, que tenemos la palabra de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer y evitar ser controlados por personas sin escrúpulos que quieren llevarnos hacia nuevas formas de esclavitud. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y les deseo que pueda servirles estas enseñanzas para la honra y gloria de nuestro Dios.